Hoy día vamos a iniciar con la presentación del proyecto terminal de la carrera de Ingeniería y Tecnología Ambiental. El tema del proyecto terminal es evaluación de la tendencia de los contaminantes criterio en 3 estaciones de monitoreo del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire en el área metropolitana de Monterrey, Estado de Nuevo León. La asesora es la doctora Julia Griselda Cerón Bretón, de la Universidad Autónoma del Carmen, y la docente es M.E.I. Marbella Alvarado Cruz. Presentación. El área metropolitana de Monterrey es una zona conformada por varios municipios cercanos a la capital del estado de Nuevo León. Comprende las ciudades de Apodaca, Cadereyta, Jiménez, El Carmen, García, General Escobedo, Guadalupe, Benito Juárez, Monterrey, Santa Catarina, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza y Santiago. Debido a su crecimiento en el número de habitantes, al aumento constante de la extensión de la marcha urbana y al auge industrial de las últimas 4 décadas, las fuentes generadoras de emisiones contaminantes al aire, tanto fijas como móviles, se fueron al alza de manera estrepitosa, provocando un aumento en los niveles de contaminación atmosférica, por lo que en 1992 el gobierno del Estado de Nuevo León creó el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, SIGMA por sus siglas, para realizar monitoreo de las emisiones contaminantes a la atmósfera del Estado, midiendo parámetros contaminantes como dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, las partículas suspendidas menor de 10 y 2.5 micras. Además monitorea parámetros meteorológicos como dirección de vientos, humedad relativa, presión barométrica, radiación solar, temperatura en grados Celsius y velocidad de los vientos. El CIMA realiza estas mediciones con el objeto de informar a la población en general, de forma continua y científica y veraz, sobre los parámetros presentes en un tiempo y un lugar determinado de algunas zonas del área metropolitana de Monterrey. En el censo realizado en 2010 por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, por el Consejo Nacional de la Población y la Secretaría de Desarrollo Social, se reportó que el área metropolitana de Monterrey habita un aproximado de 4.106.054 habitantes, presentando un crecimiento medio anual de 1.4%, con una superficie de la mancha urbana de 794 kilómetros cuadrados, lo que la sitúa en la tercera zona conurbada más poblada de México y la segunda por extensión del territorio que presenta. Una de las razones de realizar el monitoreo de los parámetros contaminantes atmosféricos en el estado por medio del CIMA se debe a que la contaminación del aire conlleva un gran impacto ambiental en los ecosistemas cercanos a las fuentes de emisión, afecta a la salud de la población, genera pérdidas económicas en las empresas por incapacidad laboral, multas y remediaciones y compensaciones ambientales. Tener conocimiento sobre los datos de los niveles de concentración de emisión de la atmósfera en un determinado tiempo y lugar permite realizar de la toma de decisiones sobre qué políticas ambientales públicas tienen prioridad, en dónde se deben de aplicar y en dónde deben de invertir los recursos económicos para disminuir la generación de dichas emisiones contaminantes. El gobierno del Estado de Nuevo León publica los reportes de la calidad del aire y compara los valores promedios obtenidos con los valores límites establecidos por las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, no se hace análisis estadísticos que determinen las relaciones entre los contaminantes criterios entre sí o entre los contaminantes criterios y los valores meteorológicos a partir de análisis estadísticos bivariados y multivariados. El presente proyecto tiene como objeto complementar el análisis de los datos de la calidad del aire llevado a cabo por el CIMA, con análisis estadísticos adicionales para estudiar las relaciones entre los diferentes contaminantes criterios y variables meteorológicas, medidas en 3 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, las estaciones San Nicolás, Obispado y La Pastora, ubicadas al noreste, centro y sureste del área metropolitana, pertenecientes al Sistema Nacional de la Información de la Calidad del Aire, SINAICA, por sus siglas, así como también inferir el posible origen de estos contaminantes atmosféricos.
El resumen del proyecto: el gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su sistema integral de monitoreo ambiental CIMA, realiza monitoreos de parámetros contaminantes y meteorológicos del área metropolitana de Monterrey desde 1992. Estos reportes se han realizado a lo largo del tiempo con la finalidad de dar a conocer a la población las fuentes y tipo de contaminantes que contribuyen con el deterioro de la calidad del aire de la zona, así como una fuente de información auxiliar al programa de gestión para mejora de la calidad del aire, ProAire por su acrónimo, del Estado, para la toma de medidas y acciones encaminadas a disminuir el grado de contaminación atmosférica de la región. Este proyecto pretende realizar un análisis estadístico de los datos de la calidad del aire de 3 estaciones de monitoreo del CIMA, como habíamos dicho, Estación San Nicolás, Obispado y La Pastora, de marzo de 2017 a febrero de 2018, para conocer el comportamiento diurno estacional, relaciones bivariadas y multivariadas de los contaminantes, criterios y parámetros, determinar las excedencias de los valores establecidos por la normativa vigente y establecer los parámetros cuantitativos que permitan inferir sobre el comportamiento espacio-temporal de los contaminantes criterios en los municipios citados durante el periodo de estudio. Las palabras claves son análisis estadístico, calidad del aire, área metropolitana de Monterrey, monitoreo atmosférico, emisiones atmosféricas. Diagnóstico. México se rige por un sistema económico capitalista de alto consumo, el cual requiere una gran cantidad de materias primas, insumos, combustibles fósiles, el uso de un gran número de procesos industriales para mantener su economía. Debido a esto se generan altos niveles de contaminación en el suelo, en el aire, en mantos acuíferos, lo que conlleva un deterioro del medio ambiente, de la calidad de vida y de la salud de la población, donde el Estado de Nuevo León y su área metropolitana aportan hasta el 7.5% del Producto Interno Bruto. En 2015 y 2019, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos han catalogado a la área metropolitana de Monterrey como una de las urbes más contaminadas del continente americano, sobresaliendo sus altos niveles de contaminación de las emisiones de partículas menores de 10 y de 2.5 micras y ozono troposférico, producto de su nivel de industrialización y el gran parque vehicular presente, teniendo una flota vehicular de más de 2 millones de vehículos en el año 2016. Además de las fuentes industriales y vehículos, existe otra fuente fija autóctona de la región, la quema de carbón en las carreteras de las zonas residenciales, una tradición arraigada todos los fines de semana en todos los estratos socioeconómicos y culturales. Esta fuente fija es generadora de emisiones de monóxido de carbono, partículas menores y de ozono. El CIMA es una herramienta de medición de los contaminantes vertidos al aire por medio de estaciones de monitoreo localizadas en puntos estratégicos del área metropolitana de Monterrey. Los datos vertidos en diferentes momentos han sido de utilidad para elaboración y modificación y actualización de los programas de gestión para la mejora de la calidad del aire del Estado de Nuevo León. Algunos de estos resultados fueron la base para la realización del programa ProAire elaborado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Nuevo León. Estos son algunos de los datos que reportan estas mediciones. Por ejemplo, algunos de los reportes publicados de los contaminantes atmosféricos generados en el año 2008, las fuentes móviles son responsables de generación del 96% del monóxido de carbono, del 81% de óxido de nitrógeno, 72% de los compuestos orgánicos volátiles y 49% del carbono negro, mientras que las fuentes fijas industriales contribuyeron al 93% de las emisiones de óxido de azufre, 55% de las partículas menores de 10 micras y 60% de las partículas menores de 2.5 micras. Las fuentes de aire generaron el 53% del amoníaco. Por otro lado, en el 2005 se documentó que las emisiones contaminantes del área metropolitana de Monterrey producían las fuentes fijas industriales el 97% del óxido de azufre, 67% de las partículas menores de 2.5 micras, 45% de las partículas de mayores de 10 micras y 34% de los óxidos nitrosos. Las emisiones contaminantes por desastres naturales producían el 88% del amoníaco, 68% de los COB, partículas menores de 10
el 50% y partículas menores 2.5 el 23%. Las fuentes móviles se producen emisiones contaminantes de CO2 en el 96%, 68% de los óxidos nitrosos y el 23% de los compuestos organovolátiles. De este último reporte también proporcionó los siguientes datos. Las fuentes fijas presentes en el área metropolitana de Monterrey presentan emisiones de óxido nitroso en el 99%, partículas volátiles de 10 a 42%, 63% de las PM 2.5, 38% de los óxidos de nitrógeno. Las fuentes móviles generaron el 93% del monóxido de carbono, 54% del óxido de nitrógeno y el 22% de los órganos volátiles. Debido al continuo cambio de la actividad antropogénica de la zona, como el aumento del desarrollo de la actividad industrial, modificación de la vialidad, movilidad y transporte, crecimiento de establecimientos comerciales y de servicios, aumento de la mancha urbana, además de modificaciones sustanciales en los indicadores económicos, sociales y demográficos y culturales, el área metropolitana de Monterrey se lleva a cabo un intercambio de cantidad, calidad y tipo de suministros de consumibles, combustibles y materiales primas, por el cual se presentan variaciones en las emisiones de contaminantes atmosféricos. El grado de emisiones contaminantes vertidas al aire por las actividades antropogénicas actuales tiene una alta morbilidad en los humanos, ocasionando afección en los sistemas respiratorios y cardiovasculares como asma, fiebre, sinusitis, rinitis, tos crónica, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía, hipertensión arterial, arritmias e infartos, aumento de incidencia de neoplasias, estrés, entre otras enfermedades. Estas patologías disminuyen la calidad de vida de la población, lo que lleva un gasto económico adicional al Estado, a las empresas y a las familias. La mayoría de los efectos en el organismo son los contaminantes aéreos, son los sistemas cardiovasculares y respiratorios, debido a que el principal vía de entrada de los contaminantes es la inhalatoria. Los grupos más vulnerables son infantes, personas de la tercera edad y personas con antecedentes de enfermedades crónicas. El análisis estadístico de las tendencias de las emisiones proporciona información sobre la cantidad de días que los contaminantes atmosféricos están por encima de los límites permitidos por la legislación ambiental vigente en México. Datos muy útiles que ayudan a predecir los posibles daños de la salud y la calidad de vida de la población, así como toma de decisiones sobre las medidas preventivas y políticas ambientales pertinentes. Las afectaciones, como habíamos mencionado, son predominantemente respiratorias y cardiovasculares, pero también se pueden encontrar otras alteraciones en diferentes órganos. El análisis estadístico de la calidad del aire proporciona información valiosa sobre el origen del comportamiento de los contaminantes de la atmósfera, coadyuvando con la generación de nuevos conocimientos útil para la gestión de la calidad del aire. Este análisis es una herramienta indispensable para diseñar, implementar y evaluar medidas de acción determinadas a disminuir las emisiones contaminantes. Aquí tenemos las normas oficiales mexicanas para algunos de estos contaminantes, su concentración y los tiempos de exposición permitidos. Tenemos también los límites máximos permisibles por la norma mexicana según el tiempo y su concentración. La finalidad de este proyecto es servir como una herramienta de análisis de datos de concentración de contaminantes atmosféricos del área metropolitana de Monterrey, complementado a los reportes de calidad del aire proporcionados por el gobierno del Estado de Nuevo León a través del CIMA. A pesar de los cambios sociales y demográficos industriales sufridos en los últimos años, no se conoce si las emisiones contaminantes han tenido variaciones desde el 2015. No se cuentan datos actualizados que puedan ayudarnos al comportamiento ni a la relación entre los contaminantes y sus parámetros atmosféricos. Objetivo. El objetivo de este proyecto es diagnosticar la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey, evaluando las tendencias de los principales contaminantes atmosféricos y determinar las relaciones entre los contaminantes criterios y las variables meteorológicas de 3 estaciones de monitoreo del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, mediante análisis estadísticos bivariados y multivariados que sirvan como una herramienta de análisis complementaria a los reportes de calidad del aire proporcionados por el gobierno del Estado de Nuevo León. Los objetivos específicos son varios, nomás vamos a leerlos
rápido, analizar la disponibilidad de información de los datos de la calidad del aire, elaborar y complementar la base de datos de calidad del aire, determinar los excedentes de los niveles permisibles por la normativa, determinar las relaciones entre los contaminantes, criterios y sus variables meteorológicas, evaluar las variables meteorológicas por diferentes software, identificar posibles fuentes de origen que han intervenido en el transporte y emisión de contaminantes de las épocas y el tiempo en el que se está haciendo el proyecto. Fundamentación. El aire que respiramos es una mezcla de diferentes gases que durante millones de años han modificado sus concentraciones hasta su composición actual. Los elementos de mayor concentración en la atmósfera son el nitrógeno y el oxígeno. En las capas de la troposfera es donde se realiza el 80% de las interacciones de las emisiones contaminantes y los gases que componen el aire. Aquí tenemos la composición y los porcentajes de cada uno de los gases más importantes. La contaminación del aire se produce por la incorporación de sustancias o compuestos tóxicos e indeseables en cantidad y calidad suficiente como para producir una alteración en la concentración de los componentes del aire, reduciendo el aporte de oxígeno disponible, alterando la composición química de la atmósfera del planeta y afectando la salud de los seres vivos. Las características que presenta el área metropolitana de Monterrey son, pues, está constituida por 13 municipios que ya habíamos referido previamente, en una superficie de 3.141 kilómetros cuadrados, es lo que actualmente ocupa el área metropolitana de Monterrey. Tiene una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar, cuenta con 4.09 millones de habitantes, más de 2 millones de vehículos, en un promedio de 488 vehículos por cada 1.000 habitantes, muy superior a la norma, a la media establecida por el país. El área metropolitana cuenta con una creciente infraestructura productiva de los sectores primarios, secundarios y terciarios. Las principales industrias en la región son la siderúrgica, la fábrica de máquinas, artículos metálicos, automotriz, celulosa, papel, vidrio, barro, loza, cerámica, textil, cemento, eléctrica, electrónica. El área metropolitana cuenta con inventarios de emisiones en el 1995, 2005, 2008, 2013 y 2015, que fue el último. El área metropolitana está rodeada por la Sierra Madre Oriental, el Cerro de la Silla, el Cerro de las Mitres y el Cerro del Topo Chico, los cuales constituyen una barrera física natural para la circulación del viento e impiden el desalojo del aire contaminado hacia el exterior de la zona. La temperatura promedio de la ciudad es de 23.3 grados centígrados, alcanzando temperaturas de hasta 48 grados en verano y en invierno hasta 0 grados. La precipitación anual son 38.2 milímetros. Aquí podemos ver las áreas montañosas que rodean el área metropolitana de Monterrey y el crecimiento acelerado de los vehículos y su nivel alto de industrialización. Se denomina contaminante criterio a todos los contaminantes que pueden ocasionar alteraciones en la salud de los seres vivos y afeccionen el equilibrio de los ecosistemas. Los principales contaminantes podemos verlos en la tabla, son contaminantes criterio, contaminantes de la vida corta, gases de efecto invernadero, alto potencial de calentamiento global, sustancias agotadoras de la capa de ozono, compuestos orgánicos persistentes no intencionales y tóxicos prioritarios. Acá tenemos en ilustración cómo se ven los contaminantes, sus emisiones, fuentes fijas, fuentes móviles, cómo se van al aire y pueden formar diferentes compuestos que llegan a afectar lo que es la salud. Se denomina fuente de contaminación atmosférica a toda aquella actividad o proceso que genera liberación de emisiones contaminantes al aire. Estos se clasifican en fuentes móviles, que son aquellas que utilizan motor de combustión interna y presentan la capacidad de locomoción. Fuentes fijas, divididos en fuentes puntuales, que son aquellas que se encuentran en un punto fijo como la industria y la refinería. Fuentes de área, que son emisiones inherentes a actividades o procesos específicos, y fuentes biógenas o naturales, provenientes de todos los fenómenos naturales
del planeta. Además, se distinguen los tipos de contaminantes de acuerdo a su origen. Contaminante primario son aquellas partículas o gases emitidas directamente de fuentes de generación, y los contaminantes secundarios, los que son generados por diferentes interacciones químicas atmosféricas entre los contaminantes primarios u otras sustancias presentes en el aire. Los contaminantes primarios son óxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de oxígeno, aerosoles, hidrocarburos, halógenos, derivados, arsénicos, metales pesados, partículas suspendidas. Entre los contaminantes secundarios se encuentran ozono, sulfatos, nitratos, aldehídos, cetonas, ácidos, peróxido de hidrógeno y radicales libres. Para la medición de la calidad del aire, las emisiones contaminantes se dividen en aquellas que son perjudiciales para la salud de los habitantes, denominadas contaminantes criterios, y las que no lo son como contaminantes no criterios. Los efectos de la contaminación atmosférica los podemos observar de forma local cerca de las fuentes de generación, de forma regional en los países o de forma global debido a los fenómenos meteorológicos del planeta, como los movimientos de masas de aire que arrojan a los contaminantes en diferentes direcciones, contribuyendo al patrón global de circulación de los vientos. Ya vimos aquí los contaminantes primarios, que son liberados directamente de las fuentes fijas móviles o naturales y mezclados con entre ellos mismos y sustancias en el aire pueden conocer los contaminantes secundarios que afectan al mundo. Dentro del cronograma del proyecto, aquí podemos ver la realización de todas las actividades y aquí están los meses en donde se van a cumplir dichas actividades. Materiales y métodos. Se van a utilizar los equipos de las estaciones de monitoreo del sistema CIMA, los cuales se encuentran ubicados en diferentes zonas del área metropolitana. En este caso vamos a tomar 3, que es la estación noreste, que es la de San Nicolás, la estación del centro llamada Obispado y la estación del sureste denominada La Pastora. Estos equipos tienen este nivel de tecnología y estos son los parámetros que detectan. Tenemos diferentes tipos de materiales primeros, como es la selección del muestreo, validación de los datos existentes, impugnación de los datos faltantes, datos de calidad del aire, análisis de las excedencias de los límites máximos permisibles establecidos por la norma, análisis de parámetros meteorológicos, medición de los contaminantes criterio, cálculo de los trayectorias de las masas de aire y análisis estadísticos. Entre los avances, aquí los datos se toman del sistema SINAICA, que es un sistema que viene en línea. Los podemos ver aquí. Esta es la página del sistema SINAICA, en donde vienen todos los estados. De aquí se toma el estado de Nuevo León y empieza a abrir la página específica donde da los datos y las estaciones que forman lo que es el sistema CIMA. Aquí tenemos La Pastora, Obispado y San Nicolás. Por agarrar un ejemplo, vamos a agarrar La Pastora y aquí te abre los parámetros contaminantes, los parámetros meteorológicos. ¿Sí? Aquí están los parámetros meteorológicos, los contaminantes, y ya uno, si quiere agarrar uno específico, por ejemplo vamos a hablar de las partículas menores de 2.5 micras, le pones ver datos y te abre la estación, las partículas, y ya uno aquí pone las fechas que uno desea investigar. Vamos a poner enero, por decir un ejemplo, y puede ser por día, por hora, semana, el mes. Actualizamos los datos y aquí aparecen las gráficas de los datos. Aquí se pueden descargar toda esta información, se lo bajan en formato Word, y también tenemos rosa de los vientos de contaminantes. Aquí se lo actualiza y empiezan a ver los resultados. De esta fuente es donde agarramos los parámetros para nuestro proyecto. Aquí tenemos las gráficas, ¿sí? Aquí está lo que estábamos viendo con el sistema, los datos ya establecidos en la página Word para empezar a hacer lo que es nuestro proyecto de base estadística. Aquí están unas gráficas, ¿verdad? Y aquí está lo que es la rosa de vientos, que el sistema se tarda mucho en abrir.
y algunas de las referencias utilizadas para el proyecto. Gracias por su atención.